Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ante todo, desearles un muy feliz 2023, que esté lleno de cosas buenas y sobre todo de invitados interesantes para ustedes. Año que fue recibido ayer con espectaculares fuegos artificiales aquí en París, pero también en todas las grandes capitales del mundo. Y precisamente la pirotecnia es la protagonista de la novela que acaba de publicar nuestro invitado de hoy, el escritor peruano Paul Baudry, en la que uno de los protagonistas está inspirado en el artista chino Cai Guoqiang, a quien hace unos años Netflix le dedicó la película Escalera del Cielo. Contemporary artists started playing on the big stage. I remember hearing about the explosion events and thinking, that guy really nailed it. Tsai's first really big show, this combination of space and scale and invention. I saw it. It was clear to me that Tsai had arrived. That was the moment. To say that the Chinese artist Tsai Kuo-shang has exploded on the contemporary art scene is no exaggeration. He is really turning the idea of what art is on its head. And if you go as far as him, how do you challenge yourself? 是的，天梯是最难实现的项目。ぜひここで地球から宇宙に向かってはしごを作っていきたいと思います。 Y precisamente para hablarnos de este artista y de su relación con los fuegos artificiales, Paul Baudry ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Paul. Feliz Año Nuevo, además. Gracias, Jordi. Por cierto, ¿estuviste en los fuegos artificiales aquí en París, en el Arco del Triunfo? No, no estuve este año. Este año he tenido demasiado trabajo, pero otros años sí he estado en los de Año Nuevo y en los del 14 de julio también, que son una tradición. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en 1986 en la localidad de Saint-Germain-en-Laye, no lejos de París, en el seno de una familia franco-peruana, pero que vas a pasar tu infancia y adolescencia allí en Perú. Eres realmente peruano. Así es. No hay... Esa parte francesa la recuperas cuando vienes a estudiar literatura aquí a París, ¿no? Sí, digamos, la parte francesa de mi identidad es en cierta medida una herencia y en cierta medida una conquista, ¿no? Esto da para más o menos 30 años de terapia, pero a nivel de la lengua, el francés es una lengua vertical, es una lengua que te bota, es como un potro, ¿no? No deja cabalgarlo con tranquilidad. Y siempre he estado creciendo en una cultura y viviendo en una cultura franco-peruana que es parte también de este trabajo y de esta novela, ¿no? Asumir esa doble nacionalidad y asumir ese doble aporte. París ha sido también cuna de grandes escritores peruanos. No puedo evitar citar a César Vallejo, Mario Vargas Llosa o también a Julio Ramón Ribeiro. ¿Ha cambiado tu percepción de Perú viviendo aquí en Francia, en París? Sí, claro, pero no sé si era, ¿no?, Unamuno el que decía eso, que el nacionalismo se quita viajando, pero es muy cierto, ¿no? Los vaivenes entre los dos países hacen relativizar ambos nacionalismos y son países nacionalistas en sentido propio los dos, y creo que hasta cierto punto es una forma de veneno, ¿no? Entonces, relativizar y moverse y desplazarse es una manera de ir curando ese mal. Es llevar una doble vida, ¿no? Tener una doble existencia, realmente. Sí, es estar en un tercer lugar, ¿no? Y creo que es un poco tonta la dicotomía y la pregunta siempre de decir qué te sientes más, A o B, ¿no? ¿Por qué tenemos que pensar con esas categorías tan restrictivas, más ahora en una época, digamos, de la fluidez en muchos sentidos? Uno es de donde mejor se siente, qué sé yo, hay tantas de esas ideas circulando, pero el lugar donde uno termina del que termina perteneciendo es el lugar de donde uno escribe, creo, ¿no? Por supuesto. Y ahora escribes aquí en París, ¿eh? Sí, bueno, tengo un libro de cuentos en el 2017, El arte antiguo de la cetrería, un libro sobre esta metáfora, digamos, de la casa y aplicada a la política, que vuelve a aparecer con esta novela. Y en París ha sido un espacio donde he encontrado
digamos, no sé si el tiempo, que es otra conquista, ¿no? No es que me sobre el tiempo, creo que es lo que menos tengo, pero es donde intento encontrar ese espacio, al menos para poder hacerlo. Volviendo a tu novela, La República de las Chispas, ¿cuál fue la chispa que desencadenó esta novela de casi 300 páginas, de más de 300 páginas? Bueno, la novela parte de un documental que hemos visto ahora, un documental sobre Cai Guoqiang, que es uno de los artistas contemporáneos chinos más importantes, digamos, tan conocidos como Ai Weiwei, por ejemplo, que pinta por combustión. Digamos, en su juventud él colocaba pólvora sobre los lienzos y encendiendo esta pólvora formaba una suerte de espectro sobre el soporte y a partir de ahí hacía una composición que pintaba, que completaba, ¿no? Y esta técnica llega en un momento a una forma de aporía y él decide transformar el cielo en un lienzo, ¿no? Entonces pasa de la combustión en el lienzo a la combustión en el cielo y al trabajo sobre la pirotecnia, que tiene una larguísima tradición en el caso de China, y en particular un proyecto muy loco que él tiene, que consiste en querer crear una escalera que conecte el cielo con la tierra, ¿no? Es una imagen maravillosa. Entonces, ese documental, incluso su estructura biográfica, cronológica, es el punto de partida de lo que vendrá a ser después La República de las Chispas, que es, digamos, la aplicación de esa metáfora a pensar la historia contemporánea del Perú, ¿no? Tu artista, que es el alter ego del artista chino, tiene una obsesión por la pólvora, por un trauma infantil, ¿no? ¿Es cierto eso, que el verdadero artista lo tuvo o no? ¿Es literario? No, eso es una invención e insisto mucho en el hecho de que la novela tiene un disclaimer, incluso al comienzo recordando que esto es ficción, que no hay ningún tipo de voluntad de representación de una verdad personal en cuanto a este artista, ¿no? Lo importante del primer capítulo, ¿no?, que funciona como una fábula china, es la infancia de este artista chino y un accidente que es narrado donde él va a digamos, presenciar una violación ligada al fuego, o donde interviene el fuego en sentido propio, y es, digamos, este trauma, el nudo de su creación, el nudo de su conflicto personal y el nudo de lo que terminará siendo desarrollado a lo largo del texto después, ¿no? Paul, dos de los tres protagonistas de tu novela, la periodista Roxana Chamorro y el escritor Ernesto Basoalto, van a sobrevivir a sendos incendios. ¿Has vivido en propia carne esa experiencia? Sí, claro, es un poco la tercera historia de la novela. La novela tiene tres hebras, tres historias paralelas. La primera es la de este artista chino. La segunda es una periodista peruana cuya vida va a ser o va a estar marcada por el fuego, también en un formato cronológico. Y la tercera es una suerte de alter ego, digamos, del autor, que en el caso de la ficción, como me sucedió a mí, sobrevive a un incendio, ¿no? En el 2013 en París tuve que pasar por una ventana y caí de un tercer piso sobre un auto, y esta historia, digamos, tan personal, digamos, me parecía imposible no integrarla de alguna manera dentro de este artefacto, ¿no? Porque no te tiraste, te caíste, ¿no? Dices en la novela. Claro, en realidad no hablo en primera persona, ¿no? Pero el propio narrador dice que hay una suerte de maldición sobre esta anécdota, y es que cada vez que uno la cuenta, la termina contando mal y termina reemplazando me resbalé por se lanzó, ¿no? Y en realidad intenta el narrador reflexionar por qué, y es que el hecho de lanzarse en un incendio es mucho más eficiente a nivel narrativo, es mucho más impactante. Entonces los auditores siempre se quedan con la mejor versión, ¿no? ¿Qué se siente cuando uno está cernido por las llamas? Es terrible, ¿no? Bueno, es una sensación de supervivencia animal, diría yo, ¿no? Parece muy extraño, de manera fría y distante, pensar qué puede hacer uno en el caso de una situación de vida o muerte, pero la expresión deja de ser una expresión y empieza a ser realmente denotativa cuando se refiere a una situación límite donde hay que actuar si uno quiere salvar su pellejo, ¿no? Salvas tu vida, pero no salvas tus pertenencias. Al escritor de tu novela se le quema el ordenador y con él la tesis que está escribiendo sobre Julio Ramón Ribeiro. ¿Qué fue más terrible, el incendio o la pérdida de esa tesis?
¿Estamos hablando de la realidad o de la ficción? De la realidad quizás mejor. No, en la realidad perdí, digamos, varias semanas de trabajo, pero no perdí la totalidad, ¿no? Estaba efectivamente escribiendo una tesis de doctorado sobre Ribeiro en esa época y se pierde una parte del trabajo, pero a diferencia del personaje, yo sí me quedo en París y sigo mi vida y la reconstruyo aquí. La novela imagina otro posible, ¿no? La novela imagina un quiebre en la vida de este, digamos, académico y su regreso al Perú para reconstruirse, pero allá y no aquí, ¿no? Finalmente llevaste la tesis a buen puerto, eres doctor en literatura por la Sorbona, creo, ¿no? Sí. La tesis la terminé en el 2015, recibió el premio de la Sorbona en el 2016 y tras muchísimos años de traducción y de reescritura, puedo anunciar en estos albores del 2023 que el libro está listo y acaba de terminar, digamos, los últimos detalles para poder ser publicado, espero, este año. ¿Qué faceta abordas de la vida de Julio Ramón Ribeiro? Bueno, es un punto muy particular. Es la cuestión de la relación de Ribeiro con lo clásico, con la trascendencia, con su idea de la literatura y cómo él modifica no solo su práctica, sino también su reflexión sobre cómo escribir para poder perdurar en el tiempo, ¿no? Y esta es una obsesión muy particular. No todos los artistas en sentido amplio tienen esta ambición tan singular, pero en su caso está ligado a diferentes factores, por ejemplo la enfermedad y la serie de operaciones que atraviesa en el 73, operaciones ligadas a su cáncer, a sus lecturas francesas del siglo XIX, donde había esta idea de una prosa que fuera metálica o en todo caso incorruptible, ¿no? Hay una serie de vetas que no han sido trabajadas y que indaga este ensayo también desde el psicoanálisis, ¿no? Es decir, cuál es su propia relación con la trascendencia a partir de su historia familiar y de cómo se posiciona en su árbol genealógico y literario, ¿no? Pero hay que decir, Paul, que el verdadero protagonista de tu novela es el fuego, la pólvora, a través de ese artista chino. ¿Conociste a Cai Wuqiang, el verdadero artista chino? No he tenido ese placer. Te vas a enviar la novela, imagino, ¿no? No lo sé, porque insisto mucho en el hecho de que esto es una reescritura del documental, ¿no? No lo he conocido, pero inmediatamente me sentí muy, muy identificado con la estructura biográfica de este documental, que les aconsejo ver antes y después de leer la novela. Porque tiene mucho que ver con la relación que tenemos en el Perú con la pirotecnia, ¿no? Somos un país donde en Navidad y en Año Nuevo la ciudad se incendia, hay un gusto por la explosión, por reventar, hay una forma de desfogue al final del año. Y eso es algo es un recuerdo que tenemos todos los peruanos de las Navidades pasadas, ¿no? Entonces tenía que entrar en la novela. A pesar de trágicos accidentes, ¿no? Recuerdo en 2001 creo que hubo un gran incendio en un almacén. Sí, lamentablemente hubo cientos de muertos. Muchísimos incendios. La novela se centra a través de la figura de Roxana Chamorro en los principales incendios del siglo XXI. Es decir, rápidamente el del Banco de la Nación durante la Marcha de los Cuatro Suyos al final de la dictadura de Fujimori, el de Mesa Redonda, que era un centro comercial, de las Malvinas, otro centro comercial, el del Arcomar, que es otro centro comercial en el 2015, y así, ¿no? Entonces, son momentos, digamos, donde la precariedad de la sociedad se revela, ¿no? El incendio es un momento epifánico y que desnuda la poca institucionalidad que puede haber a través de la falta de seguridad también, ¿no? Tragedias que no han acabado con esa tradición ahí en Perú. ¿Qué es lo que hace que todo el mundo se sienta fascinado por los fuegos artificiales? Quizás que sean efímeros. Sí, yo creo que es lo efímero. Creo que es la relación con el peligro, con la espera, con la explosión, con el azar, ¿no? Como sucede con el personaje de Sao Sucé en la novela.
hay una forma de imprevisibilidad en la explosión y lo que va a suceder, ¿no? Uno se puede volar una mano, uno puede morir, uno puede causar un incendio. Hay una expectativa entre el momento en que se prende la mecha y explota realmente el cohete. Son cosas que como niños son fascinantes, ¿no? Entonces, y son también escenas de iniciación, ¿no? Yo creo que siempre me doy cuenta entre estos dos libros y el que estoy escribiendo ahora, hace algunos años, termino escribiendo sobre escenas de iniciación, ¿no? De escenas de aprendizaje, donde hay una verticalidad de lo que se transmite y a veces hay riesgos en esa transmisión, ¿no? Hay una perversión posible del mensaje, y en el caso de la pirotecnia hay un poco eso, ¿no? Porque se enseña a controlar la explosión, a controlar tal vez la muerte de manera ilusoria, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes de la escalera hacia el cielo. Fantástico no poder llegar al cielo con ese fuego. Vas a convertir a tu artista chino en detective casi, haces un homenaje a la novela negra, descubre incluso un asesino en serie, ¿no? Sí, claro. Él tiene se encuentra por una serie de peripecias en Inglaterra, ¿no? Buscando justamente el mejor lugar desde donde armar su escalera. Encuentra un lugar en el que Bath, la ciudad de Bath, que es un balneario, donde termina involucrado en una pesquisa para encontrar un asesino en serie obsesionado con matar gente dentro de los baños públicos, los baños termales, a quemarropa, y cuya obsesión es, digamos, hacer que la combustión del arma contra la toalla sea lo más perfecta posible, ¿no? Entonces es un asesino que repite ese gesto hasta que el orificio sea absolutamente perfecto, ¿no? Y esta perversión que parece tan extraña solo puede ser entendida por un artista que comparta esta misma lectura de la realidad, y él se termina involucrado en esta investigación, ¿no? Allí en Bath asiste, participa y gana los Juegos no paralímpicos, sino pirolímpicos. ¿Existen esos Juegos? ¿No? Me parece que sí, Hay festivales existen en todo el mundo, ¿no? Pero Juegos pirolímpicos. Sí, no, bueno, por extensión se ha hablado de Olimpiadas, de muchas cosas más allá del deporte, ¿no? Pero sí existe un campeonato internacional de juegos pirotécnicos. Lo que era importante en el caso de este personaje era darle una importancia global, un alcance global, ¿no? Un artista globalizado, un artista en 3 continentes, y una novela que buscara esa circularidad, digamos, totalizadora, tal como se intenta hacer con la historia peruana, ¿no? La cronología es importante. En el caso del Perú se parte del año 68, que es el año de la llegada al poder de Velasco Alvarado, un militar que va a implantar una revolución de izquierda, cosa muy rara para los militares de la época, ¿no? Tenemos una gran originalidad. Y termina en el 2021, es decir, la noche del Bicentenario, donde va a ser invitado este artista al Perú para justamente celebrar esta festividad. Entonces, en ese arco temporal, digamos, la novela intenta, a través de un mosaico y de una síntesis, ¿no? Condensar los principales episodios y recuerdos generacionales a través del prisma del fuego, ¿no? Hablando de la política peruana, ¿qué pensaste cuando a principios de diciembre el presidente Pedro Castillo fue destituido y detenido? Esa podía haber sido la chispa que hiciera explotar Perú. Bueno, digamos, el incendio ya era anterior, ¿no? Hay diferentes maneras de remontar. La primera cala es el 2017, desde el momento en que el Congreso fue tomado por el fujimorismo y utilizado como una trinchera para derribar constantemente al Ejecutivo, y podemos seguir más atrás y ir hasta no solo la independencia, sino hasta la historia colonial, ¿no? Entonces, en ese sentido, el incendio no empieza ahí. Ahora, de manera muy breve, el punto en común sería tal vez la imagen del amago, ¿no? Que está en la chispa, el comienzo de algo que no cuaja, de algo que no termina por cobrar forma. Incluso fue un autogolpe que intentó hacer, imitando el autogolpe de Fujimori, pero es un autogolpe fallido, breve, ¿no? Y un amago de autogolpe, ¿no? Entonces hay siempre esa
esa precariedad, incluso para lo malo tampoco dura, ¿no? Impredecible también, como los fuegos artificiales, ¿no? Nunca sabes por dónde van a salir. No, nunca se sabe por dónde van a ir los tiros, ¿no? Paul, desde el punto de vista estilístico, tu novela es una verdadera obra de ingeniería narrativa que no tiene nada que envidiar a La tía Julia, el escribidor de Mario Vargas Llosa, ¿no? Es una especialidad de los escritores peruanos, esa ingeniería literaria. No lo creo, ¿no? Hay muchos otros novelistas latinoamericanos, al menos en el siglo XX, ¿no? Que buscan esa ambición totalizadora. Digamos, en este caso, el 2021 era un buen pretexto para hacer esta forma de balance, ¿no? Es una novela que espero sea leída dentro de ese momento de relectura, de distancia, y donde, bueno, pensábamos que íbamos a salir no tan mal parados tras una serie de gobiernos elegidos democráticamente, y finalmente la cosa terminó mal a peor, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de Perú? Es una larga pregunta. Después del final de la guerra, se ha recuperado económicamente, el turismo ha vuelto. Lo que pasa es que una cosa es el desarrollo económico y otra cosa es el desarrollo no solo social, es decir, la reducción de desigualdades, y otra cosa es el problema, digamos, educativo, ¿no? La educación pública, tanto secundaria como universitaria, está absolutamente privatizada, con una serie de instituciones que no siempre son controladas, ¿no? Incluso hay poderes fácticos que están, que desde el Congreso, con congresistas que son propietarios de universidades, digamos, atacan directamente a las instituciones que velan por la calidad de la enseñanza, porque les conviene que sea un negocio, ¿no? Entonces, todo eso va junto porque hay una precariedad en la ciudadanía, en la noción de sujeto, en la noción de derecho. Cada uno vela por sus intereses, y la noción de colectivo es cada vez más endeble, ¿no? Hay una injusticia generalizada, pero lo que le importa, digamos, al ciudadano de a pie es que no le impacte demasiado a él, ¿no? Y eso, bueno, no tengo ninguna bola de cristal, pero me parece que es una espiral de la que solo se puede salir con una reducción radical de la desigualdad y con una, me atrevo a decir, revolución educativa, ¿no? No solo en Perú, en muchos países también. ¿Va a ser traducida quizás en francés, tú que eres franco-peruano? Sí, la novela espero que sea traducida este año o digamos, en un plazo corto. Ya está, digamos, entre diferentes traductores, una traductora en particular, quiero decir, buscando diferentes editores para que pueda ser publicada en francés. Yo no me autotraduciría, me parece que no es mi espacio, mi gesto, y puede parecer muy paradójico, tanto más cuanto que me enseño yo también la traducción, ¿no? Seguramente a mis estudiantes les parecerá particularmente extraño, ¿no? En casa del herrero. Exactamente, pero yo cuando leo la traducción, me ha pasado con cuentos, ¿no? Cuando leo traducciones de mis textos al francés o en otras lenguas, me quito el sombrero y me encanta leerlo, me encanta leer el trabajo de la persona que lo hizo, ¿no? No tanto mi propia escritura, sino ver cómo lo logró hacer, ¿no? En fin, pues ya lo saben, la novela de Paul Baudry, La República de las Chispas, ha sido publicada en castellano por Sex Barral. Muchísimas gracias por haber estado gracias con a ustedes. nosotros. Mucho éxito con esta novela. Permíteme también que dé las gracias a Julián Leng y a Tiffany Menta, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica y también de la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Contemporary artists are playing on the big stage. I remember hearing about the explosion events and thinking, that guy really nailed it.
Tsai's first really big show. This combination of space and scale and invention. I saw it. It was clear to me that Tsai had arrived. That was the moment. To say that the Chinese artist Tsai Kuo-shang has exploded onto the contemporary art scene is no exaggeration. He is really turning the idea of what art is on its head. And if you go as far as him, how do you challenge yourself? 是的，天梯是最難實現的項目。ぜひここで地球から宇宙に向かってはしごを作っていきたいと思います。这个梯子要多高啊500米高？500米高，半公里。Early work has begun on the largest single installation ever commissioned. His work does have a strong subtext. He is trying to do art with integrity. 奶奶的渔村是我想象天梯的地方。我在寻找跟看不见的力量有关系，因为已经挑战了第4次。有看到无？老妈，你看到无？平顺拿看板哦。